Cuadrado gris, jueves 10 de enero, 7:37. ¿Cómo llegaste aquí? Pues yo no estudié arte originalmente, desde chiquito nunca estudié arte. Mis papás trataron de meterme en la escuela de artes plásticas o en la liga de arte, pero yo era medio antisocial, así que no podía bregar con los otros niños o gente joven. Y luego, pues para cuando uno va a hacer los estudios, ¿verdad? Que te dicen que te tienes que ir a estudiar y darles el diploma, pues obviamente yo apliqué a la UPI, pero en la UPI no me aceptaron y terminé en Sagrado Corazón. Y en Sagrado Corazón, pues me entré a estudiar comunicaciones. Y dentro del programa de comunicaciones sería como un minor. um, Ellos le dicen como una concentración en artes visuales, pero en realidad no es artes plásticas, es artes visuales todo relacionado a las comunicaciones. O sea que mis estudios fueron comunicaciones. Y gran parte del trabajo artístico o de la búsqueda artística, pues la tenía que hacer yo visitando galerías, hablando con artistas, conociendo gente, y además que estaba Luis Manuel Rodríguez, que me ayudó mucho en la universidad, y luego Mil Navaes por un periodo de tiempo, porque ella era la artista residente de la universidad. Y entonces, pues, así fue poco a poco. También en un momento Mil Navaes me contactó con Arnaldo Roche, y ese fue mi primer contacto como tal con un superstar. En aquella época ya era una superestrella. Y nada, me llevó a comer a un sitio por allí por el monte. Y después me llevó al estudio. Y en el estudio me regaló una caja. Era una cajita. am, con un montón de materiales, pinturas de aceite, un montón de cosas que yo me imagino que deben ser. Esa cajita era 1.000 pesos ahí fácilmente. Yo en aquel momento no lo entendía, pero para mí eso era algo bien heavy. Y también me habló de arte y de la búsqueda artística y pintura. Todo el mundo creía que yo era un pintor y que yo quería ser pintor en ese momento en Sagrado Corazón. Y a mí sí me gustaba la pintura y yo me había dado mis viajecitos a ver pinturas, pero yo estaba interesado en la cosa más amplia de lo que son las comunicaciones como tal. Y ya desde esa edad, o más pequeño, o sea, más joven, a mí ya me interesaba el periodismo y me encantaba el font de los headlines de los periódicos. Me encantaba también mucho la historia de los moguls de periódicos americanos y también me gustaba mucho la crítica de cine. Yo pensé en un momento que yo iba a ser crítico de cine, no artista ni crítico de arte. Y también recuerdo que durante ese proceso de persona joven, pues yo sí estaba inmerso en el cine y ver películas y soñar con las películas todo el día. Y también leía mucho la crítica de Roger Ebert, de Chicago. Y llegó un momento donde se podían ver los programas de Siskel and Ebert en televisión con los deditos. Y eso a mí me interesó mucho porque era la cosa de cómo hacer esto bien sencillo para que el público general lo entienda sin hacerlo para gente bruta o sin conocimiento, ¿verdad? Era como que hay que hacerlo de una forma sencilla pero inteligente para que el público general pueda entender este tipo de crítica. No, yo nunca pensé que era populista. Me parecía una crítica inteligente. Sí que tenía pues su elemento comercial y había un showmanship. Pero eso me gustaba mucho. Y además las discusiones de ellos eran discusiones inteligentes, no eran discusiones entre Roger y Gene. También me gustaba mucho la música antes de meterme en esto del arte y canté en un par de bandas, pero eso ya era ya de muy teenager, que no considero, no considero que creó algún tipo de cambio en mí. Pero sí me ayudó en términos de lo que es la práctica, a aprender un instrumento y la disciplina
y, y pues expresarle algún tipo de sentimiento. Que yo no lo podía expresar en dibujo, porque a mí me gustaba dibujar, pero yo siempre pensaba, de bien joven, de niño, que eso era para mí, que eso no era para el mundo como tal. Ahora, en lo de la música sí pensaba, pues aquí yo puedo dar mis ideas socioeconómicas y políticas y hacer mi crítica social a través de canciones. ¿Y cómo vas de canciones a la crítica política, social, de arte? Ujú. O sea, estás haciendo una transición. Yo sé que piensas mucho como que, por ejemplo, el metal, que es la música que tú escuchas, es violenta, es fuerte, es bien in your face. ¿Cómo creas ese balance entre esa lírica, que muchas veces es abstracta, Ujú. y llegas a lo que estás escribiendo ahora? Pues yo también escuchaba punk y yo pasé por todas las etapas del New Wave. Lo que sucedía, o sea, lo que me llamaba la atención de los metaleros, de los metalheads, era que ellos sí tiraban algún tipo de comentario social, pero era más sobre la religión y, y pues como ellos se odiaban a la Iglesia Católica. No, no es que eran diabólicos, pero los clasificaban como diabólicos, en realidad cuando de lo que ellos están hablando es de la opresión religiosa. Y eso lo salpicaban pues con cosas de dragones y también el death metal y el black metal y cosas diabólicas. Pues a mí eso siempre me llamó la atención. La cosa más social y política yo la cogía del punk. Ujú. Y, y también de ciertos directores como pues, Francis Ford Coppola. Yo recuerdo que mi papá cuando yo era chiquito, pues no sé, yo no recuerdo bien dónde fue ni cómo, pero yo sé que fue en casa y vimos Apocalypse Now juntos. Entonces, obviamente mi tío eh, estuvo en Vietnam, mi papá se negó porque mi papá era súper independentista y pues ahí había pues yo recibí pues la información de mi tío y la información de mi papá. O sea que hay una dualidad dentro de Hay una tu... dualidad, pero ellos nunca se han juzgado. Mi tío siempre ha entendido que mi papá era nacionalista, independentista, con carpeta. Y mi papá siempre ha entendido que mi tío, pues, tenía ciertas tendencias artísticas, porque en realidad él construye y hace gabinetes y hace cosas con sus manos. Cosas que él aprendió, pues, después de la guerra, que se fue a viajar por Europa y Asia. Claro. Sí. Pero entonces de ahí a crítica, en realidad yo no toqué la crítica de arte hasta que me fui a Chicago a hacer la maestría. Ok. A mí me gustaba escribir, y me gustaba, no era juzgar, pero me gustaba pues hacer un análisis cultural de los eventos del momento, y eso es desde chiquito. Y Exacto. eso siempre, mis padres te lo pueden contar. Y eso también yo creo que viene de una de mis abuelas, eh, Elida Fernández. Elida Fernández era maestra de matemáticas en escuelas, en el sistema público de Puerto Rico, de educación. Pero Elidia pues tenía un conocimiento bien amplio y ella, no, ella me hablaba de todo. Además de que ella pues también, ¿sabes? En un momento fue madre soltera y tuvo que criar a estos dos hombres y ella pues tuvo que hacer malabares. Y otro detalle que pues a mí me recurre muchos años después, yo no sabía esto, o sea, yo nunca lo pensé. Pero uno de los esposos de Elías Fernández, Rigual, él trabajaba para Telemundo. Y entonces pues obviamente siempre se traía el periódico, siempre se veía la televisión, siempre se hablaba de eventos noticiosos. Y pues desde chiquito yo pues me imagino que todo eso estaba trabajando ahí. Um, Y desde chiquito a mí tampoco nunca se me escondió nada sobre temática político, social, económica, religiosa. Claro, y eso marca tu openness, o sea, tu vocalidad, o sea, o sea, eres una persona muy vocal. Exacto, pero la más vocal era Elidia. Bueno, ya al final pues ella llamaba a Ojeda y todo. Ya yo de adulto, yo escuchaba a Ojeda y ella estaba llamando a Ojeda. Anda. Y también estaban las ideas de mi mamá, eh,
que pues ella es nuyorican, ella nace allá. Viene a Puerto Rico a los 19 años. Pero ella se siente puertorriqueña. Entonces están todas esas cosas ahí. O sea, estás expuesto a todos los niveles puertorriqueños, o sea, los niveles sociales, en cuanto, bueno, vamos a decir mejor, ideologías puertorriqueñas. O sea, estás empapado con personas que son independentistas, personas que no necesariamente sean estadistas, pero a favor de los Estados Unidos. Tienes a tu abuela, que es una persona que te expuso a libros, periódicos, discusiones, ¿sabes? Cosas culturales, o sea, y entonces tu madre, que viene o sea, que nace en Nueva York, de padres puertorriqueños en New York, tienes otro punto de vista ahí. O sea, tienes también la desasociación de un, digo, yo sé que utilizar la palabra ciudadano puertorriqueño, pero vamos a usarla, un ciudadano puertorriqueño que nace fuera de su disque país, por decir algo, regresa a Puerto Rico y tiene un problema distinto de identidad. ¿Sabes? Yo creo que un poquito más grave, en mi opinión, porque no eres ni de allá ni de acá. O sea, estás flotando, y tener todas esas ideas y que te hayas empapado con todo eso, pues ha fomentado lo que tú crees que es una responsabilidad vocal sobre lo que está pasando. Hablemos del box score. El box score. El box score fue un blog. Esto es antes de Hyperallergic, antes de Art Pack City. ¿Y esos eran tuyos también? No, eso era el Hyperallergic, que todo el mundo ahora le da share en Facebook, que les encanta cada vez que critican algún museo en los Estados Unidos o algún curador que es el esposo de qué sé yo quién, pero con todo eso lo incluyen en las exposiciones. Los que hablan de corrupción, los que hablan de la decolonización. Ya el Boxcore estaba haciendo eso para esa época. Hyperallergic era un blogcito, no era lo que es ahora. Obviamente, pues, la diferencia entre Nueva York y Puerto Rico es que ellos sí, dentro del mundo del arte en los Estados Unidos, Nueva York específicamente, sí tú puedes conseguir auspicios y gente que te paga anuncios, y los museos te van a invitar y te van a pagar cositas y te van a dar catálogo y te van a invitar a los press previews y vas a tener acceso. Exacto. Y eventualmente, pues, el Hyperallergic pasa de ser un blogcito a ya es una plataforma noticiosa, bastante respetada. Pero en Puerto Rico estábamos haciendo eso ya. Exacto. Y estaba el Boxcore, estaba El naufragio de las palabras de Carlos Otero, estaba Javier Martínez con Autogiro. Estaba Transelíquido de Lilian y Arnaldo. Estaba el de Carla Ostolaza, que se me olvida el nombre ahora mismo. ¿No era el Quenepón? No, el Quenepón fue el de Marimater, pero el de Marimater eso fue antes. Pero el de Marimater era como un message board. O sea, que estamos hablando de un pre-blog. Exacto, antes de los blogs. Y pues entonces la gente ahí se metía y todo el mundo entonces comentaba y hablaba y peleaban. Un Facebook prehistórico. Sí, y fíjate, para esa época, porque esto también pasaba en Chicago, también teníamos spaces.org. Es que como nosotros, o sea, yo viví la transición, que la diferencia es que pues nosotros vivimos la transición de no hay internet a de momento hay internet, que es muy diferente. De no tener comunicación a de repente tener comunicación. O sea, creo que somos la última generación que vivió, que sabe cómo fue la vida sin celular, y bastante grandecitos. O sea, que tenemos ese shock de cambio, ese cambio digital, ese cambio de comunicación, donde antes, ¿sabes? Tenías una discusión con una persona y luego se olvidaba y pasabas página y ibas al próximo. Ahora estamos
en un momento que yo creo que está un poquito fuera de control en estos momentos, pero al principio yo encontraba digo, ahora ya todo el mundo tiene rienda suelta, ya da igual. Ujú. Pero al principio había un poco de controversia en cuanto una persona, y no solamente estoy hablando de ti, cuando una persona criticaba sobre un suceso dentro del mundo del arte que pueda afectar, ¿sabes? Porque lo pueden llamar farándula, pero el problema es que es algo que nos va a afectar a todos, Ujú. sea o no sea farándula. Lo que pasa es que en aquella época, pues los blogs eran como estaban in the margins. Los medios lo veían como amateurs y pues no se le prestaba mucha atención. Entonces lo que pasa es que eventualmente pues van cerrando las secciones culturales en los periódicos y muchos de los periodistas que cubrían a través de los Estados Unidos pues terminan en los blogs. Claro. Y entonces cuando eso pasa en Puerto Rico, la diferencia es que allá pues, se acepta y sí los blogs florecieron y ahora son revistas. Pero en Puerto Rico eso no se da porque en Puerto Rico pues las cosas no funcionan así, digamos. Uh-huh. Pero ya para la época del boxcore, cuando yo empecé el boxcore como tal se origina porque yo estaba haciendo un boxcore literal de cada vez que salía Martorell en el Nuevo Día versus otros artistas. Ese era todo el... Y yo creo que el título entero del boxcore es el pueblo de Puerto Rico versus el Nuevo Día. Era algo así. Es que tú lo puedes ver en el site. Está vivo el site. Sí, el site se va a quedar, permanece. Y está archivado por si acaso, ¿no? Aunque lo desaparezcan. Y yo espero hacerlo en un libro. En su momento. Pero empieza yo solo. Era yo solo. Pues, mano, estoy harto de esta mierda en Puerto Rico. Me cago en nada, tú sabes. Tanta gente buena y toda esta ineptitud que siempre sale en el Nuevo Día era prácticamente el Nuevo Día porque los demás medios sí eran bastante había variedad y se le daba espacio a todo el mundo. Era solamente el Nuevo Día Mario Alegre el que pues se encargaba de darle forma a esa cosa que hoy en día es GFR. Uh-huh. Entonces pues dentro de lo cultural. Entonces pues así empezó. Poco a poco. Era cada fin de semana yo hacía un post y entonces yo contabilizaba. Esta semana le hicieron 4 artículos a Martorell y hay 2 fotos en el magazine. Porque en aquel momento era algo bien heavy, era Martorell 24/7. Y los otros, y Rafi Treyes, que era otro de pues lo que le decimos la cultureta. Y había palmas. Y ellos se molestan, pero es que en realidad era un chiste. Era un chiste, era gracioso, era como respeto. Y entonces, pues, pero eso no fue suficiente. Y pues entonces ahí yo empecé a escribir era más comentario cultural. Comentario sobre pues lo que estaba pasando, lo que yo veía en los periódicos sobre la cosa cultural versus la realidad del país en ese momento. Y entonces, pues eventualmente pues conseguí más gente que colaborara conmigo. Y mucha gente piensa que era yo solo y no era yo solo, éramos 5 escritores. Lo que pasa es que algunos escritos eran anónimos. Y otros escritos la gente creía que era yo y no, como tú buscas bien, tú ves el nombre de la persona, quién fue el que lo escribió. Lo que pasa es que pues, no, la gente no estaba acostumbrada a entender un blog en ese momento. Ni a leer, ni cómo la cosa lineal de un blog funciona y cómo tú ves los posts. Entonces, pues, tampoco sabían buscar en el archivo, cómo ver el primer post del boxscore. Tampoco sabían buscar la descripción, ¿qué es el boxscore? Porque nadie, ¿sabes? El boxscore no era un blog al principio, era un boxscore de contabilizando, eran números. Pero cuando yo empiezo el boxscore, cuando yo empiezo a escribir en el boxscore, ya yo tenía un nombre como crítico en Estados Unidos.
No es que lo empecé ahí un nene de la nada. Ah, Yo no me iba a atrever a escribir en Puerto Rico sin tener un backup, un vaqueo, no un backup, un vaqueo en el mainland. Porque yo sé cómo funcionan las cosas aquí. Entonces, cuando ya yo estaba escribiendo para Artnet y para un montón de otras revistas, que muchas de ellas ya ni existen, pues ahí entonces yo decido, yo puedo escribir en Puerto Rico. Ya que estoy viviendo aquí por ahora, pues voy a escribir porque ¿quién más lo va a hacer? exacto. Y entonces la otra dualidad, si podemos decirlo, era que yo estaba escribiendo en español en el Boxcore y estaba escribiendo en inglés para Artnet, donde yo tenía la columna sobre Puerto Rico y partes del Midwest. Ujú. Y de vez en cuando me dejaban escribir sobre las costas, pero no siempre. Porque yo era el puertorriqueño. Y el puertorriqueño se tenía que quedar pues con los otros marginados en el Midwest. O sobre Puerto Rico. Entonces, muchos de esos artículos cuando tú los buscas, o sea, yo te los puedo describir cómo fue el proceso. Eh, en los de Midwest yo recuerdo que cada vez que yo escribía sobre Milwaukee, siempre ponían el primer párrafo, lo hacía mi editor, sin mi permiso. El primer párrafo era la tierra del queso y de las cervezas. Y yo me encojonaba porque entonces la gente en Milwaukee se encojonaba conmigo y yo después tenía que explicar, ese párrafo no es mío. Igual con Puerto Rico. Siempre tenemos que poner un título como algo de una palma o que hace mucho calor y los mosquitos. Siempre era Sí, algo así. era Puerto Rico Under the Sun. Sí, Era y esa era la columna, se llamaba algo así, Under Under the the Sun. Sun. Pero eso no lo puse yo, eso lo puso mi editor. Y pues siempre funcionó así, o sea, hay muchas cosas que la gente no entiende. Sí, en el Boxcore pues no había editor, el editor era yo, pero no era editor en realidad, era más forma libre. Ujú. Ahora, yo sí editaba, no editaba el escrito, o sea, no editaba acentos ni nada, porque yo estaba tomando la idea de lo que era FGA en Chicago. Antes de los blogs, en Chicago teníamos lo que se llamaba el fucking good art, que era FGA. Igual que en Nueva York, tenían a Tom Moody, tenía Art Fact City, habían otros pre-blogs donde se hablaba de arte. Entonces ahí nadie estaba editando, porque no había tiempo. O sea, lo que la gente no entiende es que para una revista, el trabajo que yo hacía para una revista en aquel momento, 1999, 97, 98, 99, 2000. Es muy diferente al 2005. Y la transición tecnológica fue gigantesca. O sea, para el 99, cuando yo escribía, la revista enviaba un fotógrafo. Era como un periódico. Enviaba un fotógrafo, yo hacía mi artículo, yo tenía que tomar fotos, pero yo no tenía esas fotos disponibles enseguida para ponerlas en el internet porque es que eso no existía. Y entonces, pues, el proceso de escribir una reseña de arte tomaba prácticamente como 2 meses. Porque yo escribía, tenía que enviarla a veces, o sea, en papel. Claro. Sí, no había O era en papel o era email. Exacto, pero ya yo estaba utilizando el email, pero a veces la enviaba en papel. Entonces allá había un editor en la revista que entonces la editaba. Entonces el proceso de dármela de vuelta y yo leerla. Ok, ¿cuándo va a salir publicada? Va a salir publicada en la edición de marzo, cuando la reseña es de un show en noviembre. Porque eso era lo mucho que tomaba publicar una revista. Exacto. O sea que siempre estaban tarde. No era inmediato como en el Sí, 2005, el 2004. Y entonces tras de eso, pues era bien cool porque tú ibas a cualquier tienda, a cualquier farmacia y estaba la revista ahí bien brillante, glossy, y tú emocionado y buscabas tu reseña. Pero el proceso también de ver lo que te habían editado, en molestarte o no molestarte, y en lo que hablas con el editor, pues también era bastante extenso. Ahora, pues nos pagaban bien. En aquel momento se pagaba bien. Artnet fue una de las primeras revistas digitales que, de nuevo, como en Puerto Rico no se hace research y no hay nadie que explique nada sobre crítica, ni crítica de arte, ni crítica cultural, pues Artnet fue la primera revista digital en el mundo del arte y una de las primeras revistas digitales en general en los Estados Unidos. Y entonces lo que ya en ese momento era bien sencillo
El editor, los periodistas no necesitaban estar con el editor, sino que tú ibas a la feria, tomabas la foto, eran las camaritas aquellas pequeñitas y tú mismo la subías al servidor y hacías tu reseña y ya en Nueva York pues el editor estaba editándote en vivo mientras tú más o menos no lo veías en el momento como ahora en Google Docs, pero te decía, mira, te envié un email y está la reseña con las fotos. Y te edité las fotos también, la pasamos por Photoshop para que se vea súper cool. Y entonces ya era algo más rápido y más inmediato. O sea, lo que tomaba antes meses, de momento en el 2004 ya toma nada, días. Exacto. Y ya para la Y época ahora del horas. 2007, 2008 y el box score es yo después que jangueo y llego a la casa y pues yo mismo, solo, sin editor, lo subo todo al... Claro, es mi responsabilidad, no es de más nadie. Eso me toca a mí. Eh, Ahora, el FGA, antes de todo eso teníamos el FGA y como funcionaba el FGA, el fucking Good Art, y que mucha gente en Puerto Rico tampoco sabe quién escribía para el FGA, porque para FGA escribía alguien que ahora es el director del Museo de Filadelfia, escribía el de Creative Capital, el que era el director hasta hace poco, que ahora está también trabajando en un museo. Y ahí puedo seguir con la lista de la gente que contribuyó para el fucking Good Art, que era una cosita, era simplemente, mira, salíamos a las aperturas el viernes. Entonces, todos juntos, como en grupo. Veíamos los shows, nos montábamos en el carro, tomábamos el tren, veíamos todos los shows. Nos íbamos después al Gold Star, básicamente era la barra en Wicker Park, en Division Street, o al Rainbow Club, bebíamos. Y a propósito, la idea era beber mucho. Esto era parte del concepto de lo que era FGA en aquel momento. Tenemos que beber y estar borrachos cuando enviamos las reseñas. O sea que por la noche ya todo el mundo, nosotros ya todos estábamos conectados. Aunque si la enviábamos una foto en la computadora y pues en lo que abría pues tomaba mucho tiempo. Entonces, como a las 3 de la mañana todo el mundo enviaba sus reseñas. Las reseñas eran, esto era antes de Twitter. Pues, tenían que ser solamente 4 oraciones a 5 oraciones, no eran párrafos. Esas eran las reseñas. Y a propósito queríamos que fuera, no negativo, pero confrontacional, porque como había problemas también con la crítica en Estados Unidos y cada vez que tú ibas al forum eran los mismos 5 shows de las mismas 5 galerías, pues nosotros decidimos hacer algo que fuera confrontacional para que la gente lo leyera, no era para joder a nadie, era para que lo leyeran. Para que la gente piense. Sí. Por una vez en su vida. Entonces esto es pre-Twitter. Eran reseñas de 5 oraciones, todos se las enviábamos a Michael Bulka, que era el editor principal, y él se encargaba durante esa noche editarlo todo y enviarnos las correcciones. Y se podía también hablar malo. Y entonces la próxima fin de semana, las próximas aperturas,